«Fuera de mi oficina», dijo el marido millonario. Tembló cuando toqué el lugar prohibido. La frase rebotó contra las paredes de cristal y contra mi propia paciencia como una moneda arrojada a una fuente demasiado profunda. Sus ojos, normalmente cortantes como filos pulidos por las juntas de la bolsa, me miraron desde detrás del monitor, con una indiferencia que había aprendido a traducir en rechazo. Gabriel se levantó, la chaqueta rozando la espalda de la silla de cuero, las manos enguantadas de control, un gesto que yo conocía bien, el olor a café recalentado, el brillo frío de los monitores, el leve zumbido de los sistemas de ventilación, eran todo el escenario perfecto para su sentencia, la autoridad convertida en sonido seco. «Fuera», repitió, más bajo, calculado. No salí. Me quedé en el umbral como quien espera la caída de una lluvia deliberada. Él esperaba que yo obedeciera, que la humillación fuera rápida y eficaz, que mi orgullo fuera un accesorio fácil de dejar en la alfombra junto a mi abrigo. Quizá pensó que mi silencio sería la confirmación de su dominio. No había en mí ni súplica ni drama. Había una calma hecha de años observando su frialdad, una paciencia que había aprendido a afilar. Gabriel siempre había tenido manos que demoraban en mostrarse vulnerables. Manos de ejecutivo, firmes, medidas, con la piel un poco reseca por el constante roce del cuero y del metal. Hoy, sin embargo, en la respiración que yo apenas podía oír, algo en su cuerpo ya no estaba tan blindado. No lo dije en voz alta, me limité a mirar. Aprendí a leerlo por señales que no pertenecen al lenguaje de las palabras. La manera en que sus mandíbulas se apretaban milimétricamente, la dilatación de las pupilas cuando la luz de la pantalla lo alcanzaba lateralmente, el microtemblor en el labio que intentó disimular con una tos. En casa, su ausencia era una constante. Lo sabía todo. Reuniones que devoraban horas, juntas que devoraban noches, llamadas que devoraban fines de semana. Había aprendido a esperar el tiempo que le sobrara el marido millonario, a recibir migajas de afecto planificadas con más precisión que un lanzamiento bursátil. Pero esa noche algo en mí dijo basta. No era venganza fría, no era un espectáculo, era una reclamación, una decisión consciente de ocupar el espacio que él pretendía convertir en una fortaleza impenetrable. No voy a fingir que lo que me movió fue solo el deseo. Sí, había deseo. Un pulso cálido que se encendía en la base de la garganta cada vez que su corbata se desenroscaba con la prisa de los ejecutivos. Pero lo que empujó mi cuerpo a cruzar la oficina fue una mezcla de ciencia y decisión. Leí artículos, vi conferencias, escuché a neurobiólogos hablar de circuitos antiguos y de cómo la piel cuenta historias que el lenguaje no puede. Aprendí que el contacto, cuando es preciso, cuando no es invasivo pero sí intencionado, puede abrir puertas que la razón había cerrado con llave. No vine a educarlo en público ni a humillarlo, vine a reclamar un lugar. Mi cuerpo iba a hablar por mí. Me acerqué con pasos medidos. No fue una embestida ni una caricia improvisada. Fue un avance diseñado para recuperar algo que no debería necesitar permiso para existir. La oficina huele a su colonia. Madera oscura, cuero nuevo, una brisa de cítrico bajo todo eso que hace que mi olfato recuerde a cenas de presentación y a acuerdos sellados con apretón de manos. Mis tacones hicieron un ruido sordo en el piso de mármol. Cada ruido somete el silencio. Cada ruido vuelve a mi favor la atención que él pretendía negar. Antes de poner la mano sobre él, puse la intención. No era una lección. Era una exposición de cómo se siente querer ser visto. Te prometo que no vine a rogar, pensé. Vine a tocar lo que eras capaz de sentir, pero elegiste ignorar. Y entonces comencé. Movimiento 1, ofrecer. Me acerqué desde un lateral sin invadir la línea frontal que suele proteger a los hombres como él. Deslizar la punta de mis dedos sobre su mandíbula fue, en apariencia, lo más inocuo que podía hacer. Quería que aprendiera a distinguir. Esto no es irritación,
Es ofrecimiento. Palpé el ángulo de su mandíbula, lo rocé con la yema de los dedos, como quien reconoce a un mapa antiguo con el pulgar. Hubo sorpresa, un leve temblor en su cuello. No retiró la cabeza. Sus ojos, de repente, se volvieron una pregunta. Fue mi primer pequeño triunfo. El que manda en la sala de juntas se encontró sin respuestas frente a un gesto que no podía catalogar como amenaza. Noté la respiración, más aguda. Noté el pulso subiendo bajo su piel. Mi dedo buscó y encontró la cadencia de su ritmo. No lo dije. Miré sus ojos y le ofrecí sin palabras mi paciencia y mi presencia. Lo que vino después fue más sutil y más profundamente íntimo de lo que la mayoría de la gente que no conoce el lenguaje del cuerpo imagina. No hay técnicas, no hay fórmulas. Hay tactos que se sienten como preguntas y tactos que se sienten como afirmaciones. Yo mezclé los dos. Mi mano bajó por el antebrazo. Movimiento 2, despertar. Intenté encontrar la ruta que lleva a la sensibilidad no bloqueada por años de decisiones racionales. El antebrazo, esa banda de nervios entre el codo y la muñeca, habló en tonos que la mente no quería admitir. Un estremecimiento que subió y bajó como una marea. Gabriel cerró los puños en el momento en que sentí la electricidad pequeña que corre sin permiso. Su mirada intentó volver a la pantalla, pero sus ojos no engañan. Lo sabían. Noté su respiración acomodarse, como si mi toque hubiera abierto una compuerta minúscula que permitió a su cuerpo recordar el placer de un contacto seguro. No estoy intentando vender un truco. No hay una lista que debas seguir para provocar algo así en una persona ajena. Solo describo lo que pasó entre él y yo. Mi mano era un idioma que él no sabía que entendía. Con cada gesto, con cada pausa, su rostro perdía la rigidez de ejecutivo y ganaba la vulnerabilidad de un hombre sin actor. Movimiento 3. Anclar. Cuando Gabriel todavía buscaba palabras, la palma de mi mano se posó en su pecho, justo a la derecha del centro, sobre el traje que alguna vez usó para decirme, «Lo haré por nosotros». Sentí el latido contundente, una maquinaria que por años había sido silenciosa para mí. Lo toqué con intención de quedarme en ese punto, de dejar una huella que dijera, «Estoy aquí y no me voy». El anclaje no fue invasivo, fue una reivindicación. No puse presión desmedida. Dejé que mi peso se repartiera en una certeza. Su mano se tensó contra el brazo de la silla. Algo en él, que funcionaba con precisión milimétrica en negocios, titubeó cuando la piel habló más alto que la razón. ¿Sabes esa sensación cuando alguien pronuncia tu nombre en la mitad de una sala llena de gente y por un segundo todo responde a esa sílaba? Así se sintió. Su respiración cambió de patrón y, por primera vez desde hace mucho, sentí que su atención me pertenecía por un instante. No le pedí permiso, lo tomé, y él no me detuvo. Movimiento 4. Relajar. Me incliné, bajando la voz hacia su oreja, con una palabra apenas susurrada que no tenía intención de sermonearlo ni de reprocharle. Era algo que olía a casa y a noches, donde la conversación no necesita acuerdos. Rozar la nuca con mis dedos fue un gesto que buscaba desactivar el control, no explotarlo. Algunas personas reaccionan con risa, otras con enojo. Gabriel reaccionó con alivio contenido. Su hombro, que había estado inmóvil, se dejó ir por una fracción. Un músculo único cedió, y con él, una coraza se fisuró. En ese segundo comprendí algo que las encuestas y los artículos nunca me dirían con la misma verdad. No se trata de vencer a alguien, se trata de mostrarle que todavía hay algo que merece su atención, que no sea un balance anual o una fusión financiera. Mi mano en su nuca le dijo sin palabras que todavía existía un territorio que no estaba a la venta. Y entonces vino el movimiento que sabía que lo pondría en el filo. Movimiento 5. Desafío. No por provocación vacía, sino por necesidad. Toqué la línea interior del muslo, esa extensión que él siempre considera privada,
casi íntima, el lugar que cuida bajo la mesa de conferencias con los pliegues de la ropa. Lo llamé en voz baja, lugar prohibido, antes de hacerlo, como si nombrarlo fuera parte del juego. No lo hice como una conquista. Lo hice para mostrarle que yo podía llegar allí y que si quisiera, podía quedarme. No voy a describir detalles crudos, no necesito hacerlo. Basta con decir que la proximidad de mi mano en esa franja, entre lo público y lo privado, hizo que su sangre hablara un idioma que ninguna presentación de resultados logra enseñar. Su reacción fue inmediata. Toda la compostura ejecutiva se resquebrajó en respuestas físicas que no pudieron fingir. Sus pupilas se abrieron en un reflejo viejo como la especie. Su respiración se volvió desigual. La silla crujió bajo el pequeño desplazamiento de su peso. Dije su nombre, y esa palabra fue una llave que abrió algo que ni él sospechaba tener. Por un momento, las paredes de su oficina se redujeron a un halo alrededor de nosotros, y la ciudad, con sus luces y sus cifras, pareció suceder lejos. Lo que me fascinó no fue el placer, sino la evidencia de que su cuerpo recordaba historias que su mente había elegido ignorar. Hubo un temblor, mínimo, imperceptible si no lo estuvieras buscando, pero claro para mí. El hombre que me había ordenado salir tembló. Tembló con la verdad de algo que yo no había inventado. Tembló porque le había tocado un territorio que no podía medir con hojas de cálculo. Nada en lo que hice fue sin consecuencias. Cuando la tensión alcanzó su cumbre, cuando la culpa o la duda o el miedo, no sabía cuál de los tres estaba más presente en él, amenazó con convertirse en un murmullo que podría haberlo separado de sus principios sociales. Tomé una decisión calculada, me retiré. No fue huida, no fue rendición. Fue cerrar un libro antes de que la última página se volviera amarga. Mis dedos se deslizaron hacia afuera como quien retira una vela encendida que estaba demasiado cerca de la cortina. Me levanté con la misma calma con la que había entrado. Llevé mi mano al abrigo, me puse los guantes y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Su boca se abrió, tal vez para dar órdenes, tal vez para emitir una protesta. No lo sé con certeza, porque en el silencio que puse al final, lo que quedó fue la memoria de su temblor. Antes de cerrar la puerta, dejé en el umbral algo más que mi silueta. Dejé una ausencia. Sabía por ciencia y por instinto que a veces el vacío provoca más que la presencia. Cerré la puerta con un movimiento que era más ceremonial que práctico. La cerradura sonó como un punto final y como una invitación. No esperé a escuchar aplausos. No me interesaban. Caminé por el pasillo con la respiración medida, como si nada hubiera sucedido, pero todo había cambiado. Su orden, esa sentencia tajante, seguía flotando en el aire. ¡Fuera de mi oficina! Y sin embargo, cuando salí, la última imagen que retuve fue la de sus manos en la mesa, las falanges blanqueando por la fuerza con que había apretado la superficie. Tembló. Esa fue la verdad que me llevé conmigo. Si esta noche te interesa, quédate hasta el final para ver cómo respondió. No por morbo, por curiosidad de la misma especie que me impulsó esa noche. ¿Qué hace un hombre como Gabriel cuando descubre que su fortaleza tiene un lado vulnerable? Mientras bajaba por las escaleras de servicio, el eco de tacones y vida corporativa seguía su curso. Afuera, la ciudad respiraba lo suyo, autos, luces, su indiferencia habitual. Entré en el aseo del edificio para recomponer la compostura. Miré mi reflejo en el espejo empañado por el vapor de una tubería vieja. El contorno de mi cara estaba cálido. Mi pulso aún marcaba la huella de su pecho. Me di permiso de tocar mis propios labios, como comprobando que lo que había hecho no era una locura, sino una reivindicación. Quizá alguien diría que lo que hice fue una manipulación. Quizá alguien nombraría la palabra juego con desprecio. No me interesan las etiquetas de quienes no conocen la historia completa. No manipulé para destruir. Tampoco busqué complacer sin reciprocidad. Busqué un reconocimiento que hacía tiempo estaba ausente.
Si tuviera que explicar la matemática de mi acción, diría que se trata de restituir la presencia donde había desdén. El tacto devolvió una conversación que las palabras ya no podían sostener. Salí a la calle con el clima de la noche pegado a la piel. El pulso del centro de la ciudad me envolvió y, por un momento, sentí la ligereza que da el riesgo que no se oculta. Caminé por la vereda observando a la gente que volvía a sus casas, cada uno con sus propias dinámicas de poder y olvido. Me parecía increíble que la mayor ofensa, la indiferencia, fuera tan fácil de propiciar y tan difícil de deshacer. No dije una palabra a nadie. No lo publiqué. No necesitaba que el mundo supiera de mi triunfo diminuto. Lo que quería era comprobar si mi idea funcionaba. Tocar, provocar, retirar, dejar el vacío y medir la reacción. Con cada paso sentía la certeza de que algo dentro de Gabriel había cambiado. Y en esa certeza estaba mi posibilidad de recuperar algo que consideraba derecho propio. Ser atendida, ser deseada, ser llamada por su nombre sin que tuviera que competir con una hoja de balance. Al volver a casa, tuve tiempo para repasar la escena una y otra vez. Las manos que toqué, el trazo que hice sobre su piel, la forma en que su cuerpo respondió, todo encajaba en un mapa de reacciones que no pertenecen solo a la intimidad, sino a la biología básica que une a dos personas. No celebré una venganza, celebré un despertar. Esa noche me acosté sin atravesar el circuito de culpabilidad que suele acompañar a las decisiones que rompen el molde. Había una paz obtenida por la coherencia. No había sido sumisa de sus reglas. No había sido cruel. Había reclamado atención con las únicas armas que me sentía autorizada a usar, mi presencia y mi tacto. A la madrugada, cuando el sueño aún no llegaba, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente claro, solo una palabra, y era su nombre. Elena. No venía acompañado de verbos ni de excusas. Era un punto de interrogación arcaico. No respondí de inmediato, no por orgullo, sino por prudencia. Sabía que, aunque él hubiera sentido el mismo temblor que yo había observado, la conversación que venía no sería sencilla. Él no está acostumbrado a perder el control. La fragilidad le resulta enemiga de su identidad pública. Si quería que lo que empezamos no fuera solo un episodio, tendría que ser cuidadosa. Dormí en una vigilia peculiar, descansé, pero cada vez que mi mente se despegaba de la realidad, volvía voz a su mandíbula, a la curva sutil de su cuello cuando mi mano lo rozó. Soñé con un pasillo largo lleno de puertas entreabiertas, cada una su máximo silencio y su mínima intención de llamarme fuera. A la mañana siguiente, la rutina corporativa continuó como si nada. Los titulares en la pantalla hablaban de fusiones y números, y yo fingía una normalidad que solo sirve de máscara en la superficie. Pero por dentro algo había cambiado. Tenía la sensación de que el juego que él creía dirigir ahora tenía nuevas reglas. No para subyugarlo, sino para recordarle que existo y que no soy una nota al margen de su agenda. Fui a la oficina sin avisarle. No necesito siempre ese teatro. De hecho, muchas veces lo evito precisamente para que las acciones tengan peso propio. Entré por la puerta principal, sonriendo de manera que mi boca no delatara la tregua que yo ya imaginaba. El ascensor me llevó arriba como un elevador hacia un viejo teatro, y cuando la puerta se abrió al piso 11, por un instante pensé que todo sería igual. Las plantas, el silencio del personal que aparenta no mirar, el reloj de pared marcando su pulso de ejecutivo. En cuanto llegué, su secretaria me miró con la misma neutralidad que la ciudad. Gabriel está en una reunión fuera del despacho, dijo, como si esas 3 palabras fueran una cortina que yo debía aceptar. Hice una nota para mí. Había frases que en su ecosistema significaban varias cosas a la vez. En reunión podía ser ausencia, podía ser negocio, podía ser excusa. Decidí no negociar con excusas. Mientras esperaba me apoyé en la pared que da a la sala de juntas. Puse la mano en el frío del vidrio
y observé la ciudad reflejada en mi palma. Fue entonces que lo escuché volver. Pasos medidos, el roce de la chaqueta, la voz que se ajusta cuando uno entra en modo público. Él cruzó el hall con sus hombros rectos, pero en el momento en que me vio, su rostro osciló entre sorpresa y algo que no supe nombrar. No fue culpa, tampoco fue desprecio, fue reconocimiento tardío. Caminó hacia mí con la seguridad de quien aún cree tener el control, pero su mirada lo traicionaba. Sus manos, al caer a los costados, no encontraron el ritmo habitual. No esperaba verte aquí, dijo. La frase pretendía ser un reproche, pero no encajó del todo. Abrió la boca para decir otra cosa y la cerró. Decidí entonces que no era el momento de reproches ni de dramas públicos. Lo miré y le respondí con la misma calma fría que había aprendido a usar. No vine a discutir fusiones, dije. Vine a recordar que aún existimos fuera de las cifras. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, baja, controlada, con la certeza de quien ya ha medido el terreno de la conversación. En esa pausa, el tiempo se estiró como una goma elástica. Él buscó las palabras que su estatus le enseñó a usar. Esto no es apropiado, murmuró. No quería apropiarse de mi silencio. Me acerqué, apenas lo suficiente como para que la distancia entre nosotros fuera una elección. Gabriel me miró y por primera vez desde hace mucho, algo como miedo pasó por su expresión. No miedo hostil, sino miedo a perder algo que hasta entonces ni siquiera sabía que valoraba. Todo eso ocurrió en lo que duran los segundos, pero en la intensidad de esos segundos se reescribieron años de indiferencia. No voy a decir que era perfecto, ni que mi gesto fue heroico. Fue estratégico, sí. Fue honesto también. La línea entre ambas cosas a veces es indistinguible. Entonces ocurrió algo que me agarró desprevenida. Su mano rozó la mía en el punto en que nuestras sombras se rozaron. No fue una invasión ni una sentencia. Fue un tanteo, un buscar de terreno. El contacto duró apenas un instante, como si él probara la verdad de mi piel y decidiera si era real. Yo no aparté la mano, no necesitaba hacerlo. Y fue en ese roce donde comprendí que mi retiro de la noche anterior había sido más potente que cualquier discurso. Había dejado un vacío que, en su caso, actuó como un imán. Y la evidencia no era solamente su mirada ni el temblor que yo había sentido. Era la manera tibia en la que ahora su cuerpo buscaba la mía con una cautela que pertenecía a quienes se acercan por primera vez a algo que desean cuidar. No es que lo hubiera vencido. No es una guerra. Es una conversación que se reabrió con manos y silencios. Él apartó la vista, respiró hondo y, de un modo que no me sorprendió, dado su entrenamiento en el control, volvió a la rigidez que lo define. Esto tiene consecuencias, dijo, tratando de que su voz recobrara órdenes y no preguntas. Le respondí lo que en el fondo sabía. Sí, y también tendrá respuestas. No especificamos qué tipo de respuestas. No hacía falta. El equilibrio había cambiado, y en ese cambio había posibilidad. O tal vez, simplemente, había que ver qué clase de hombre elegiría ser cuando dejara de sostener su coraza como insignia. Al salir de su despacho esa mañana, no esperaba admisión ni entrega. Esperaba señales. Y ahora ya tenía algunas. El mensaje escueto a la madrugada, el roce de la mano en el hall, la voz que se había quebrado por un instante. Pequeñas fracturas en una pared que él creía indestructible. Suficiente para sostener la historia por un rato más. Caminé de regreso a mi apartamento con la sensación de que algo estaba a punto de moverse. No sabía si a favor o en contra. Solo sabía que el tablero se había reordenado. Y cuando me acosté esa noche, con la ventana medio abierta y la ciudad como testigo, mi último pensamiento no fue de triunfo sino de pregunta. ¿Qué haría Gabriel cuando se encontrara frente al espejo, solo, con su temblor en las manos? Si te gustó esta historia y quieres más relatos así, comenta La Oficina y suscríbete para no perderte lo que sigue.
La mañana que siguió a mi retirada calculada fue un terremoto en cámara lenta dentro de Gabriel. No lo supe por rumores ni por los ojos de la gente de la oficina. Lo supe por señales más primitivas. Cambios en su ritmo, decisiones que se salían de su plan maestro, un desorden que no pertenecía a su carácter. El primer gesto inequívoco llegó a la hora que él reservaba para la ruptura de acuerdos. El teléfono de la sala de juntas sonó y nadie lo atendió. Luego otra llamada y otra. El equipo corría con la coreografía de siempre, pero faltaba quien marcara el paso. Alguien murmuró acerca de una llamada perdida con un inversor clave. Otra voz añadió: Gabriel salió sin explicar. Salió. No volvió. No es que esperara un drama público. Lo que esperaba, si soy honesta, era una reacción, arrogancia, una nota, tal vez un intento de reconciliación frío y calculado. Lo que me llegó fue mucho más serio. Abandonar una reunión que podía definir su carrera no es un acto impulsivo, es una fractura. Y esa fractura habló de una verdad que yo había tocado y que había resonado en él más profundo que cualquier cálculo de riesgo. Lo vi llegar a mi edificio a media tarde, no con prisas de ejecutivo, sino con la urgencia contenida de quien siente que ha perdido el mapa y no sabe si pedir ayuda. Me lo encontré en el vestíbulo cuando iba a buscar el correo. Sus manos estaban sin guantes, la chaqueta colgando como una bandera vencida. Cuando sus ojos se clavaron en los míos, algo en su expresión ya no fue fachada ni reto. Fue rendición y sorpresa en la misma medida. El hombre que me había dicho, fuera de mi oficina, con la seguridad de quien cree que ordenar es gobernar, caminaba ahora como quien no reconoce sus pasos. Se acercó sin palabras. La ausencia de su retórica habitual me obligó a sostenerlo sin explicaciones. No vine a seguirte, dije, porque necesitaba poner límites, explicar con voz baja lo que no aceptaría. Él no expresó reproche. Dijo, en cambio, algo que temí y quería al mismo tiempo. No puedo estar sin eso que tocaste. No lo entiendo. Pensé que era insensible. Pensé que mi trabajo era suficiente. Me equivocaba. Ahí apareció la parte que nunca me mostraba. El hombre que lee su propio reflejo con la misma dureza con que lee balances. Me habló del temblor, del lazo entre manos y memoria. Me habló de noches donde la soledad se le hacía pesada y no supo nombrarla. No pidió perdón con palabras grandilocuentes, manifestó vértigo, la confesión cruda de quien ha perdido el control que creía inamovible. Podría haber detestado la humillación de ser la causa de su crisis. Podría haberla usado como prueba de un triunfo personal. No lo hice, porque la verdad que yo quería no era el derribo del otro. Era la construcción de un lugar donde pudiéramos existir sin que su trabajo me borrara. Y cuando él habló de ceder, lo escuché como escucha quien espera un diálogo honesto, no una capitulación. Fui a la junta y no pude abrir la boca, admitió con la voz quebrada. Llegué a la mesa y vi a todos esos rostros y escuché cifras y me sentí vacío. Entonces pensé en tu mano en mi pecho, en tu nombre susurrado. No pude seguir. Salí. Es fácil imaginar el orgullo aplastado por el arrepentimiento. Lo que vino después fue más complejo. Me habló de miedo. Miedo a ser débil frente al mundo. Miedo a perder su identidad si cedía a algo que no fuera éxito. Me habló de vergüenza por temblar en una oficina que presume de impasibilidad. Había en sus palabras una honestidad que me conmovió y una responsabilidad que, por primera vez en años, decidí rubricar con actos. No vine a mendigar, dijo él, con el mismo cuidado que yo me había impuesto la noche anterior. Vine a decir que estoy dispuesto a cambiar. No sé todavía cómo, pero no quiero que esto sea solo una anécdota. Quiero que me digas qué significa para ti. La pregunta era trampa y puerta al mismo tiempo. Podía abrir a múltiples destinos, reconciliación real, nueva negociación de cuidados, tal vez un intento de apaciguamiento que durara una semana. No tenía intención de aceptar promesas verbales que se quedaran en el aire.
Quería compromisos que se sintieran en la carne cotidiana. No pidas cambios que no puedas sostener, le respondí. No vengas a mí con soluciones estéticas para problemas estructurales. Si vas a elegir, hazlo sabiendo qué renuncias y qué ganas. Se sentó en el borde de la banca del vestíbulo, un gesto tan humano que parecía sacado de otra vida. Abrió la cartera y me mostró sin alardes un mensaje, un correo que había reescrito y no enviado, palabras vacilantes que hablaban de redefinir prioridades, de dejar la dirección ejecutiva, de delegar tiempo. No puedo prometer que lo haré hoy, dijo, pero puedo prometer que empezaré a construir otro tipo de vida donde no seas un hueco entre reuniones. Su ofrecimiento me llegó como la evidencia de que mi retirada había hecho más que provocar. Había creado un espacio donde la elección se volvía posible. Pero no acepté sin condiciones. Gesto por gesto pedí claridad. ¿Qué significa dejar la oficina? ¿Significa menos viajes? ¿Significa cenar? ¿Significa decidirme a compartir la cama sin mirar el reloj? Dime, Gabriel, porque una palabra suya no cambiará mis años de espera. Hablamos allí, entre buzones y lámparas modernas, como dos negociadores que esta vez no trataban con números sino con afectos. No fue una conversación corta ni una rendición automática. Fue un trueque, tiempo por presencia, promesas por acciones concretas, seguridad por respeto. Él hizo una lista improvisada, menos reuniones nocturnas, una terapia de pareja para explorar lo que le asustaba de la fragilidad, delegar determinadas decisiones para recuperar costumbres. Y esto fue lo que me sacudió. Una renuncia a una operación corporativa que había consumido su atención desde hacía meses. La fusión puede esperar, dijo. Puedo salvarla desde otro lugar, pero no puedo salir de este episodio si no cambio el ritmo. Sus palabras no eran grandilocuentes, eran prácticas y por eso creíbles. La transformación no ocurrió de inmediato. No es dramáticamente cinematográfica ni redentora en un instante. Pero hubo señales públicas. 2 días después su agenda mostró huecos. Una nota interna anunciaba su ausencia temporal para resolver asuntos personales. En la reunión de directorio, su silla estaba vacía, y para mí, lo más contundente fue verlo caminar por el pasillo como un hombre que había decidido arriesgar la narrativa que había construido con su éxito. Su acto más concreto llegó una noche que no esperaba. Me llamó y pidió verme en un café discreto cerca de mi casa. No quería mi apartamento todavía. Necesitaba que nuestra primera conversación pública tras la fractura fuera en un lugar neutro, donde la ciudad pudiera ser testigo y no juez. Llegó con la chaqueta al hombro sin corbata. Sus ojos no buscaban imponerse, buscaban permiso. Y cuando se sentó frente a mí, sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Dentro había un documento sencillo, una carta a su consejo, donde explicaba su decisión de bajar un escalón operativo, de delegar la conducción diaria de la fusión y de enfocarse en los proyectos que le permitieran tiempo para su vida personal. No era una renuncia total, pero representaba un replanteo serio. Podría haberlo hecho con discursos y titulares, dijo, pero me pareció más honesto hacerlo así, directamente. No quiero que esto sea un gesto de efecto. Quiero que me veas intentar ser otro tipo de persona. Sentí que el suelo se movía de nuevo, pero esta vez bajo la sensación de que podía sostenerme. No porque fuera indispensable en su vida, sino porque él estaba dispuesto a reconstruir el suyo sin borrar la mía. Le dije entonces lo que necesitaba: coherencia. Le pedí que creara rituales pequeños, cenas sin teléfonos, fines de semana sin reuniones, y que me hiciera partícipe de las decisiones que antes se tomaban en despachos sellados. Le pedí que no confundiera intención con resultado. Su respuesta fue un apretón de manos que duró más de lo habitual, una promesa sin grandilocuencia que pesó como objeto real. Pero lo que verdaderamente selló la nueva tensión entre nosotros no fueron papeles ni promesas, sino un acto de vulnerabilidad que rompió el protocolo de su vida pública.
Una semana después de esa carta, me invitó a su oficina, no a la suya de siempre, aquella que había sido santuario del trabajo, sino a un despacho pequeño que había mandado acondicionar para nosotros. Menos estética corporativa, más luz, una silla para cada uno, libros en lugar de esculturas que apuntaran a poder. Necesito que veas dónde quiero estar cuando no estoy en la bolsa, me explicó. El tiempo que pasamos allí fue una negociación con el pasado. Él habló de miedo a equivocarse, de la construcción de su identidad alrededor del rendimiento, de la soledad que había disfrazado con reuniones. Le dije lo que siempre he pensado, que el deseo no funciona por carrera o jerarquía, funciona por presencia, por intención. Entonces, sin drama, se acercó y tocó mi mano. Fue un gesto simple, domesticado en su composición, pero distinto a aquel toque que desencadenó la noche anterior en la que yo lo había tomado por asalto. Esta vez no fue una maniobra, fue una invitación. No caí en la tentación de abrirlo todo con un beso eterno. Ambos habíamos visto lo que los gestos extremos podían provocar. En vez de eso, movimos el cuerpo a cuerpo en otra dirección, transparencia y cuidado. Gabriel me miró con la seriedad de quien reconoce que ha roto algo y quiere reparar sin borrar su historia. ¿Puedo intentar esto contigo?, preguntó, sin que se convierta en espectáculo, sin promesas de perfección, solo estar. Para quien creía que el poder se mide por órdenes, esa pregunta, esa petición humilde, pareció una manera nueva de gobernar. El gobierno del deseo compartido. Le dije que sí, no como una concesión, sino como una elección. Elegirlo ahora suponía poner mi propia condición. Igualdad en la decisión, reciprocidad en los tiempos y la libertad de irme si las cosas volviesen a ser juguete de su calendario. Aceptó. Lo que siguió fue un aprendizaje en público y en privado. Hubo pasos torpes, noches que él no pudo desprenderse de la costumbre de revisar correos, reuniones que lo llamaban y lo distraían, promesas que tardaron semanas en materializarse, pero fueron esfuerzos visibles, medidos en cenas a hora humana, en fines de semana libres, en llamadas que no empezaban con la palabra discúlpame, sino con ¿cómo fue tu día? La tensión entre nosotros se fue desplazando. Menos teatro, más intimidad funcional. Una tarde, ocurrió algo que condensó todo lo anterior. Gabriel llegó a casa antes de lo esperado. No con la intención de una cita sofisticada, sino con la urgencia de quien necesita reparar a su manera. Traía consigo una carpeta con boletos, no de negocio, sino de un viaje corto, y una carta sin destinatario oficial. No puedo prometer que todo cambiará de la noche a la mañana, dijo, pero estoy dispuesto a apostar. Si te vas conmigo ahora, no es una huida, es una mudanza intencional. Quiero construir un lugar donde no haya oficinas que nos separen de verdad. Lo miré y por un segundo vi a ese hombre que había crecido dentro de la suya propia coraza, vulnerable y tembloroso. Y supe que no era solo la magnitud del gesto lo que importaba, sino su calidad. Había pedido permiso, había dado opciones, había explicado riesgos y beneficios. No me pidió obediencia, me pidió compañía. Mi respuesta fue una mezcla de estrategia y deseo, de cálculo prudente y corazón dispuesto. Pregunté por detalles, no para interrogar, sino para cuidarme. ¿Qué implicaba el cambio laboral? ¿Cómo resolveríamos la distancia entre su trabajo y mi necesidad de ser vista? Quise saber quiénes serían los terceros involucrados, qué significaba mudanza intencional en términos concretos. Él me dio respuestas que no eran promesas vacías, sino compromisos sujetos a condiciones reales. Hicimos una lista corta de prioridades, tiempos compartidos, reglas mínimas para la presencia, un acuerdo para revisar cómo nos sentíamos cada mes. Lo firmamos con una broma, como dos adultos que saben que la vida no se formaliza solo con papeles. Y entonces vino el gesto que cerró el ciclo. Me llevó a su antigua oficina.
aquella donde la ciudad parecía cobrar sentido a través de proyecciones y tableros. Entramos sin espectadores. La sala estaba iluminada por la tarde que se despedía. Las pantallas mostraban cifras que ya no nos importaban en ese momento. Se detuvo frente a la mesa de director, aquella que tantas veces lo hizo sentirse dueño del mundo, y con un movimiento libre de toda teatralidad, colocó su mano encima de la mía, la que ahora estaba fuera de cualquier asalto táctico. Esto fue mi fortaleza, dijo, y ahora quiero que sea un recuerdo. Quiero salir de aquí contigo, si aún quieres salir. Era la inversión de aquella frase que me había empujado a actuar. Fuera de mi oficina, había dicho él una vez como sentencia. Ahora la posibilidad era otra, salir de la oficina juntos, ni orden ni dominio, sino elección compartida. No hubo espectáculo final. No hubo saltos ni grandes declaraciones a la prensa. Hubo un acuerdo privado, sellado por la verdad de nuestras manos y por la disposición a reconstruir. Caminamos fuera del edificio en silencio, no por comodidad, sino porque las palabras hubieran sido torpes ante el valor de lo simple. La ciudad siguió su curso, los taxis suenan, la gente corre. Nosotros éramos dos cuerpos que decidieron reescribir su mapa interno. Al caer la noche, me detuve un momento en la acera y miré la torre donde, semanas antes, había dejado una ausencia deliberada. Pensé en el temblor que había provocado la primera vez que toqué aquello que él llamaba lugar prohibido. Pensé en la manera en que el poder puede transformarse cuando quien lo ejerce decide usarlo para priorizar lo esencial. Gabriel se puso a mi lado y, sin dramatismo, me dijo: «No sé si esto será perfecto. Sé que temblé y sé que no quiero volver a sentir que me falta lo que eres». Tomó mi mano y la apretó con apretones que no reclamaban ni pedían, ofrecían. Mi respuesta final no fue una frase para que quedara en titulares. Fue un paso. Le cogí la palma y me dejé llevar. Salimos de la ciudad por la noche, no huyendo de los problemas, sino caminando hacia la posibilidad de resolverlos juntos. Él condujo con cuidado, como quien aprende a no acelerar la vida solo para demostrar velocidad. Yo miré la carretera y sentí por primera vez en mucho tiempo la serenidad que nace de elegir. Volví a pensar en la sentencia que marcó el comienzo de todo esto, fuera de mi oficina. Fue la chispa, la provocación que me obligó a no ser invisible. Fue también una frase que me enseñó la lección opuesta, que despedir a alguien de un lugar no es tan poderoso como invitarlo a salir de ese sitio para estar junto a ti. Él había dicho fuera como mandato. Yo aprendí a convertir ese mandato en petición y en promesa. Al final la inversión fue clara y justa. El hombre que un día me había ordenado salir de su oficina, ahora me pidió que me quedara fuera de ese lugar, a su lado, en otro tipo de espacio. No fue una rendición unilateral, fue una nueva configuración de poder, basada en respeto, en límites, en deseos compartidos. Él tembló cuando toqué el lugar prohibido, y ese temblor nos abrió una posibilidad que ninguno de los dos habría imaginado sin riesgo. Cerré los ojos en el coche, con la mano de Gabriel entrelazada a la mía, y supe que la historia que empezó con una frase tajante no terminaría en la misma tonalidad. Aprendimos a negociar el silencio, a traducir la ausencia en presencia, a transformar el control en compañía. Y mientras la ciudad quedaba atrás, pensé en la ironía de la vida. A veces hace falta que alguien te diga «fuera» para que termines encontrando el lugar donde finalmente puedas quedarte.